Hola, soy Francisco Barreto, tu profesor de matemática de quinto año de las secciones A, B y C. Seguidamente vamos a ver algunos ejercicios para determinar y demostrar los diferentes tipos de funciones, como son par, impar, creciente y decreciente. Antes de ver los ejercicios, vamos a repasar cómo se demuestran las funciones par, impar, creciente y decreciente. La función par se demuestra cuando f de menos x es igual a f de x, es decir, que la función de un número negativo es igual a la función de un número positivo. La función impar se demuestra cuando f de menos x es igual a menos f de x, es decir, la función de un número negativo es igual a menos la función de un número positivo. Y la función creciente se demuestra cuando, teniendo un valor, dos valores, uno menor que el otro, la función del valor menor es menor que la función del valor mayor. Y la función decreciente se demuestra cuando la función del valor menor es mayor que la función del valor mayor. Seguidamente, los ejercicios resueltos. El número 1 nos piden que señalemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como si es constante la función. Al analizar la gráfica vemos que la parte creciente es desde menos infinito hasta menos 2 y de menos 2 hasta 0. La parte decreciente es desde 0 hasta 2 y de 2 hasta más infinito. Y la parte constante no tiene. El segundo ejercicio nos dice, sea la función f de x igual a menos 3 por x al cuadrado más 4, con x teniendo valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Halla el valor numérico de la función para las x dadas, señala los valores del dominio y del rango de dicha función, grafique y demuestre si la función es par, impar, creciente o decreciente. Hallar el valor numérico de la función es hallar el valor de y. Entonces vamos a ir sustituyendo en la función los valores de x. Para x igual menos 2, y va a ser igual a menos 3 por menos 2 al cuadrado más 4. Menos 2 al cuadrado es 4 por menos 3 me da menos 12. Más 4, eso es igual a menos 8. Para x igual menos 1, y va a ser igual a menos 3 por menos 1 al cuadrado más 4. Menos 1 al cuadrado es 1 por menos 3 más 4 es igual a 1. Para x igual a 0, y va a ser igual a menos 3 por 0 al cuadrado, que es 0 por menos 3 es 0, más 4 es igual a 4. Para x igual 1, y va a ser igual a menos 3 por 1 al cuadrado más 4. 1 al cuadrado es 1 por menos 3 y menos 3 más 4 me da 1. Para x igual 2, y va a ser igual a menos 3 por 2 al cuadrado más 4. 2 al cuadrado es 4 por menos 3 es menos 12 más 4 da menos 8. Así tenemos que el dominio son los valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y para el rango tenemos los valores de menos 8, 1, 4, 1, menos 8. Las demostraciones. Vemos que escogemos dos valores,
x1 igual menos 2 y x2 igual 2. Y vemos que la función para menos 2 es igual a menos 8 y la función para 2 también es igual a menos 8. Como f de menos 2 es igual a f de 2 y que es menos 8, entonces la función es par. En el intervalo de menos 2 a 0, f de 2 es menor, f de menos 2 es menor que f de 0, por lo tanto la función es creciente. Para el intervalo de 0 a 2, f de 0 es mayor que f de 2, por lo tanto la función en este intervalo es decreciente. Por último, el tercer ejercicio, que dice, se da la función f de x igual a x al cubo entre x al cuadrado más 4, con x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Halle el valor numérico de la función para las x dadas, señale los valores del dominio y del rango de dicha función y grafique y demuestre si la función es par, impar, creciente o decreciente. Primero debemos hallar los valores numéricos de la función. Para eso hallamos los valores de y al sustituir los valores de x en la función. Empezamos con x igual menos 2, tenemos que y es igual a menos 2 al cubo entre menos 2 al cuadrado más 4. Menos 2 al cubo da menos 8, menos 2 al cuadrado da 4 y nos queda 8 entre 4 más 4, que eso es igual a 8 entre 8, que es igual a menos 1. Para x igual a menos 1, y va a ser igual a menos 1 al cubo entre menos 1 al cuadrado más 4. Menos 1 al cubo es menos 1 y menos 1 al cuadrado es 1, más 4 es 5. Así nos queda menos 1 quinto, que será igual a menos 0,2. Para x igual 0, y va a ser igual a 0 al cubo entre 0 al cuadrado más 4. Eso nos queda 0 entre 4, que es igual a 0. Para x igual 1, y va a ser igual a 1 al cubo entre 1 al cuadrado más 4. Eso queda 1 entre 1 más 4, queda 1 entre 5, que es igual a 0,2. Y para x igual 2, y va a ser igual a 2 al cubo entre 2 al cuadrado más 4. 2 al cubo es igual a 8 entre 2 al cuadrado más 4, que sería 4 más 4. Nos quedaría 8 entre 8, que va a ser igual a 1. Y aquí tenemos que el dominio es menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, resultando como rango a menos 1, menos 0,2, 0, 0,2 y 1. Para demostrar, tomamos dos valores, el valor de menos 2 y el valor de 2. F de menos 2 es igual a menos 1 y f de 2 es igual a 1. Para que la función sea impar, f de menos x tiene que ser igual a menos f de x, es decir, f de un número negativo tiene que ser igual a menos el f del número positivo. Si vemos los datos, tenemos que f de menos 2 da menos 1 y f de 2 da 1. Pero con el menos que anteponemos me va a dar menos 1, es decir que f de menos 2 es igual a menos f de 2, porque f de menos 2 me va a dar menos 1. F de 2 es 1, pero con el menos antepuesto me da menos 1. Por lo tanto, la función es impar. La función también es creciente en el intervalo de menos 2 a 2, porque f de menos 2 es menor que f de 2. La función no tiene parte decreciente. Finalmente vemos las gráficas del ejercicio 2 y del ejercicio 3 en esta lámina. Vemos que en el ejercicio 2 nos da una gráfica de una parábola pero invertida. Es decir, que tenemos una parte creciente y otra parte decreciente. La parte creciente va desde menos 2 hasta 0 y la parte decreciente va desde 0 hasta 2. También vemos
en la gráfica del ejercicio 3, que ella inicia en -2 y termina en 2, siendo -2 un valor menor que el valor de 2. Por lo tanto, la función es netamente creciente, como lo podemos observar en la gráfica.